¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos en un nuevo encuentro digital que celebramos desde aquí, desde el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández en La Torre, un encuentro digital organizado por La Voz de Galicia, en esta ocasión con la colaboración de GSK. Les emplazamos a que nos sigan durante los próximos minutos porque les vamos a ofrecer una sesión en la que vamos a hablarles de la importancia, del valor de la vacunación. Es probable que muchos de ustedes al oírme hablar de vacunas piensen en la pandemia, piensen en el coronavirus. Vamos a ir un paso más allá, bastantes pasos más allá, para acercarnos a la relevancia que tienen las estrategias de vacunación, sobre todo en la población adulta, sobre todo a medida que vamos sumando años. Lo hacemos desde aquí, por cierto, desde Galicia, ya lo saben, una comunidad especialmente afectada por la sangría demográfica. Hace pues pocos meses nos contaban las páginas de La Voz de Galicia que solo hay un país en el mundo, Japón, que tiene un porcentaje mayor de personas que suman más de 65 años. Es Japón, representa un 29% ese segmento de la población. En ese país, aquí en Galicia, un 26% de la población tiene 65 años o más, y las estimaciones indican que en 15 años aproximadamente, pues 1 de cada 3 gallegos tendrá más de 65 años. Es por esto por lo que este factor va a ser clave a la hora de analizar este proceso, estas estrategias de vacunación. Por una razón, pues porque sumar años implica tasas de hospitalización, implica dependencia, implica también ciertas discapacidades, y esto va ligado al desembolso económico. Lo vamos a analizar durante los próximos minutos, en un año, por cierto, el 2023, en el que el calendario vacunal en Galicia, además, también aquí cambia, con la incorporación del herpes zóster y también con la mejora del neumococo. Y lo vamos a hacer con 4 invitados que pues nos van a analizar cómo están las cosas en este momento y, por cierto, también qué hemos aprendido de estos pasados años de pandemia. Hoy nos acompaña el consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña. Consejero, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. María José Pereira es jefa de Medicina Preventiva del CHOA, que es miembro además de ese comité asesor de enfermedades inmunoprevenibles. Gracias también por acompañarnos. Gracias a vosotros, buenos días. Federico Martinón, jefe de pediatría del CHUS, gran experto además en esta materia que hoy nos trae aquí, asesor de ese comité también de vacunas de la OMS. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. También nos acompaña Lorenzo Armenteros, médico de familia, es portavoz de la Sociedad Gallega de Medicina General y de Familia e integrante también, miembro de esa Comisión Gallega de Enfermedades Inmunoprevenibles. Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Una pregunta que les planteo antes de acercarnos a cómo cambia la estrategia de vacunación este año, a cómo, sobre todo, en la población adulta, ¿no?, y en la población que tiene ya enfermedades, incide la vacunación. ¿Cómo dirían o cómo nos ha cambiado, cómo les ha cambiado como agentes destacados en todo este proceso la pandemia? ¿Qué lecciones hemos aprendido? ¿Qué lecciones podemos aplicar a un presente vacunal, sobre todo entre nosotros, entre los adultos, consejero? Bueno, yo por centrar la pregunta, porque es amplia, ¿no? Lo centraría en el ámbito de la vacunación precisamente, que es el motivo de la charla, ¿no?, del debate. Yo creo que Galicia tiene una tradición en el ámbito de las vacunas muy importante. Las tasas de vacunación infantil, por ejemplo, en Galicia siempre han sido muy buenas y referente para otras comunidades autónomas, y esto es fruto de una labor pues muy importante desde la atención primaria hasta, por supuesto, los servicios de medicina preventiva, o en el ámbito de la población infantil, ese programa del niño sano que en Galicia es tan característico, ¿no? Sobre esa base, es cierto que la pandemia pues nos removió algunas cuestiones, sobre todo en el ámbito de la vacunación de los adultos, ¿no? Y creo que, de nuevo, gracias a esa base, ¿no?, a esa buena imagen que teníamos de las vacunas en el ámbito de la primaria y esa potencia de nuestros centros hospitalarios, unido a una circunstancia muy concreta, derivada pues precisamente de lo que vimos en la pandemia, de ser capaces pues de transmitir esa información a los adultos, y luego un sistema de gestión ágil y desde luego una labor impresionante de la enfermería en lo que fue la vacunación, creo que ha reafirmado, si era preciso, que yo creo que en Galicia eso estaba, como digo, bastante bien asentado, la importancia de las vacunas, ¿no?, en todos los ámbitos. De hecho, vamos a hablar hoy de otras enfermedades distintas de la COVID, pero especialmente creo que todo lo que vimos en la pandemia nos ha hecho ser más
conscientes y más sensibles de la importancia de las vacunas, y ahí están los datos de Galicia para demostrarlo, ¿no? Cómo la población gallega respondió de la manera que respondió, y yo creo que tiene los datos de vacunación probablemente los mejores de Europa, casi sin ninguna duda. Tenemos por aquí los datos, porcentajes elevadísimos aquí en nuestra comunidad. ¿Coinciden, asienten por ahí que podemos extrapolar? ¿Qué lecciones sobre todo nos ha dejado la pandemia? Bueno, yo creo que se puede casi considerar como un cambio de paradigma, ¿no? Como comentaba el consejero y como habéis comentado, el calendario vacunal en la edad infantil está absolutamente consolidado en nuestro día a día. Desde el año 81 que tenemos un calendario vacunal con unas coberturas creo que son dignas de alabanza. Lo que hemos comprobado en este año, cómo una vacuna podía cambiar la situación pandémica, pero sobre todo en la población adulta, que un poco quedaba siempre al margen de lo que podían aportar las vacunas en el global de la salud. Y yo creo que eso ha sido un valor, ¿no? Una herramienta preventiva como la vacunación ha cambiado la forma natural, la evolución natural de la enfermedad y la evolución de la pandemia a nuestro nivel. Y sobre todo ha sido una campaña vacunal que ha abarcado a toda la población, pero su objetivo inicial fue la población adulta porque eran los que se veían más afectados por la patología. Y yo creo que ahora podríamos hablar de una segunda fase, ¿no?, en la situación vacunal. Estamos viendo que enfermedades inmunoprevenibles tienen mucha relevancia en la población adulta. Y yo creo que de ahí el interés que lo abordemos de forma seria, como se está haciendo en nuestra comunidad. Pues este año, desde luego, con la publicación del calendario a lo largo de la vida, ha sido un valor, pero ya veníamos trabajando también en vacunación en adultos, ¿no? Yo concuerdo con lo dicho, ¿no? Está claro que la pandemia ha traído muchas cosas malas, la mayoría malas, pero también algunas cosas buenas, ¿no? Una es ese cambio de paradigma, las vacunas no son solo cosa de niños, el adulto en el centro de la diana, ¿no? Y eso tiene que servir de fuerza tractora para relanzar un calendario también en el adulto, que es muy bueno el que hay en Galicia, pero que la aceptación y la penetrancia tiene que ser equiparable a la que ya tenemos en los niños, ¿no? Y yo creo que eso es una llamada a navegantes, y yo creo que los adultos ahora también son más sensibles de la importancia que tiene protegerse directamente, y que la misma compromiso que tienen claramente con la vacunación de sus hijos lo tienen que tener con ellos mismos, ¿no? Y es además algo susceptible de mejorar, porque se irán incorporando a más vacunas frente a más enfermedades, con lo cual esa idea del calendario de toda la vida, que ya lleva trabajándose en ese concepto en Galicia desde hace muchos años, tiene que calar también en la sociedad y entender eso, que las vacunas no son cosa de niños, ¿no? Y luego la otra gran lección para mí es la puesta en valor de las vacunas, es decir, hemos visto el mundo a falta de solo una vacuna, con lo cual no es difícil imaginar cómo sería si no tuviéramos ninguna de ellas, cuando la mayoría de las vacunas de las enfermedades frente a las que estamos previniendo con vacunas en este momento son peores que el COVID si no estuviésemos vacunados, ¿no? Pero también hemos visto que el principal enemigo de las vacunas es su propio éxito, y lo estamos viendo en tiempo real, porque ese mundo sin una vacuna, sin la del COVID, no hace tanto tiempo que lo vimos. Y ahora ya nos hemos, gracias a muchas cosas, pero de una forma paradigmática al éxito de las vacunas COVID, vemos una percepción diferente de la enfermedad, una percepción diferente, y vemos que la gente ya es más reticente a las siguientes dosis de vacunas COVID, en parte porque el propio éxito de las vacunas ha relajado la tensión, ha relajado la presión y la necesidad percibida por la gente de cara a vacunarse, y hemos olvidado muy pronto que estamos así en gran medida porque nos hemos vacunado previamente, con lo cual es un ejemplo del éxito que las vacunas tienen y del hándicap que su éxito puede llevar a generar. Y el éxito, ¿no?, de estar Galicia por encima porcentualmente de la media del Estado, ¿no?, como mencionaba el consejero. Lo dice un pediatra, lo de que las vacunas no son solo para niños, ¿no? Le vamos a preguntar también a un médico de familia, también experto en esta materia, sobre todo qué destacaría del aprendizaje que hemos tenido en estos últimos años. Uno de los puntos, y sería reiterarlo, es el convencimiento por parte de la edad adulta de la importancia de las vacunaciones. Se vivía en un mundo donde las vacunaciones estaban orientadas hacia los niños y no se pensaba en la necesidad de la vacuna del adulto. Eso sí se ha vencido con el COVID, y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Martín de que ese éxito está provocando ahora una relajación en la cuarta dosis y posiblemente tenga unas consecuencias sobre otro tipo de vacunas. Y es necesario que hagamos ese esfuerzo de dar la información a la población para que se vacune. Y cuando hablamos de vacunarlos, hablamos de vacunar a todos, incluso personas sanas, que es verdaderamente cuando más efectiva puede ser la vacuna. Y es necesario
tenemos que expresarlo así, que tiene que ser ampliable a todas las personas mayores, por el hecho simple de cumplir una edad determinada y porque su inmunidad se desciende. Y a partir de ese momento es necesario que las campañas de vacunación y las vacunaciones abarquen al mayor número posible y cuanto más sanos posiblemente tengamos más éxito. Y otra de las lecturas es la importancia de la investigación en vacunas. Hemos visto que en un plazo muy corto, cuando hay una inversión importante, se pueden conseguir una vacuna, como se ha conseguido con la del COVID y se han conseguido en diferentes lugares. Y eso es necesario. Hay unas enfermedades que las podríamos prever perfectamente si hubiese más investigación en vacunas, y es necesario que eso se haga. Que se haga de la manera que se ha hecho el COVID sería impensable, porque era una pandemia que verdaderamente dio mucho miedo, todo el mundo tenía miedo y había una necesidad, pero verdaderamente hay que invertir más en la prevención. Sabemos todos que la prevención, su lectura es a 10, 15, 20 años, pero verdaderamente el efecto coste-beneficio es de las estrategias sanitarias más eficientes que pueda haber. Y eso es lo que tenemos que hacer, inversión y información para verdaderamente se introduzca dentro de la cultura, tanto profesionales, y en eso también asumo esa parte de mea culpa por parte de los médicos, que debemos insistir más en la población, e inversión, formación, información e inversión. Hoy les tenemos aquí para que nos ayuden, ¿no?, a trasladarles a los que nos siguen a través de los canales habituales de La Voz de Galicia todo esto que dice el doctor Armenteros. Continúo por ahí y regresamos por este lado para tratar de explicarles, como les digo, vaya por delante los beneficios, ¿no?, de las vacunas para luchar contra enfermedades infecciosas, reducen en definitiva al final costes, ¿no?, económicos, que de esto también hay que hablar. ¿Cuál sería el escenario sin ellas y sobre todo qué beneficios mencionan? A partir de la edad media de la vida, el ser humano desciende su capacidad inmunitaria y esa capacidad inmunitaria le hace mucho más frágil a cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Si a eso lo unimos que a medida que tenemos más años nuestra cronicidad, vamos a tener una serie de comorbilidades que van a afectarnos. Las comorbilidades y la reducción de las defensas nos hace más vulnerables y debemos intentar evitar esa parte de vulnerabilidad en la medida que podamos a través de mecanismos como pueden ser las vacunas o como en un futuro quizá ya no hablemos de vacunación sino de inmunización, porque utilizaremos otros elementos como pueden ser anticuerpos monoclonales que servirán también para protegernos, pues esa protección de la vida hacia el futuro será necesaria. Y eso es un trabajo muy importante, porque es muy diferente a un diabético hipertenso o incluso a una persona con Alzheimer con un proceso infeccioso, la gravedad se puede multiplicar. Una tendencia hacia una población superior a 80 años muy importante como vamos a tener en nuestra comunidad, hay que darle todas las armas terapéuticas y preventivas que tengamos para evitar que eso pueda provocar un mayor de muertes, que en este caso sí podríamos decir muertes prevenibles, si hubiéramos actuado con estas o con las vacunas o con los anticuerpos que puedan salir en el futuro. Es necesaria una estrategia de esa forma porque nuestra población tiende a una cronicidad, una comorbilidad de enfermedades graves, muchas de ellas controladas por suerte con fármacos, y debemos dar ese salto cualitativo en su inmunidad para protegerlos aún más. Bueno, yo creo que hay suficientes causas para morirse sobre las que nuestra capacidad de intervención es limitada o incluso nula, ¿no? Con lo cual, no prevenir o no impactar en aquellas que sí podemos modificar y de una forma tan segura y tan exitosa como las vacunas es algo que tenemos que plantearnos. Como ya comentaba antes, a veces no es fácil percibir el beneficio que la vacuna tiene individualmente ya no hablo ni siquiera los beneficios ampliados que supone para toda la comunidad, incluso para los no vacunados cuando tenemos coberturas altas. Y estamos en un sitio, en un contexto, como bien decía Julio, muy bueno, pero no debemos caer en la autocomplacencia. Galicia es un ejemplo a seguir en tasas de vacunación, en cumplimiento de la población con las recomendaciones oficiales y en el campo de la vacunación, liderando todos los porcentajes de vacunación, desde luego en Europa y probablemente en el mundo, pero no debemos caer en esa
autocomplacencia porque no somos inmunes a las influencias y a las corrientes que suceden en otros países también y que pueden impactar en esa confianza. Por eso hay que seguir invirtiendo, hay que seguir trabajando en la información, en la educación de la gente, en el valor de las vacunas, tanto desde la tierna infancia, y hablo ya desde los niños, para poner en valor lo que son las vacunas, para que si cruzas un semáforo en rojo eres libre de hacerlo, pero sabes que estás haciendo algo que no es correcto, pues lo mismo con las vacunas, que él elija libremente lo que quiera hacer después, pero que tenga claro y bien sentado en evidencia clara lo que es correcto y lo que no en relación a la vacunación. Y luego tenemos que cambiar el chip con las vacunas. Del mismo modo que todo el mundo asume que hay que hacer algo de ejercicio, que hay que tener una dieta sana para cuidarnos, pues las vacunas tienen que formar parte de ese pack de hábitos saludables, ¿no? No solo pensando en que voy a enfermar, sino para mantenerme como estoy, para seguir bien, para estar en buenas condiciones más tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es una idea que también tiene que ir calando poco a poco, es decir, las vacunas como una parte más de esos hábitos saludables, pensando, ¿no?, ¿cuántas probabilidades tengo de morirme de gripe? No pienses solo en eso, sino, aunque no te mueras, si tienes una infección, puedes, una persona adulta, tener un desajuste, una descompensación, o puedes simplemente condicionar que no puedas ir a esa celebración que tenías pensado o asistir. Es decir, hay muchas lecturas de los beneficios de la vacuna. No es solo muerte o hospitalización, que evidentemente es la razón fundamental a la hora de vacunar, sino hay otros muchos beneficios que la gente a lo mejor no valora lo suficiente, ¿no? Y bueno, es decir, creo que los números los avalan, la ciencia lo avala, pero al final, como bien decías en la introducción, tenemos que hablar de vacunación, no de vacunas. Las vacunas no sirven de nada si no se utilizan, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que en Galicia estamos en muy buena posición, pero tenemos que seguir trabajando para mantenernos en esa posición, para que los que nos sigan haciendo lo que está haciendo la generación actual, que es vacunarse. Estar en buenas condiciones más tiempo y además envejecer de forma más saludable, sí. Doctora. Efectivamente, yo creo que se ha hecho un buen resumen de lo que aportan las vacunas, pero además es a veces difícil valorar su impacto real, porque estamos hablando de poner un medicamento en algo que no sabemos si va a ocurrir, y eso a veces lo visualizamos mal. Nosotros asumimos tomar tratamientos cuando tenemos una infección activa, una enfermedad activa, lo tenemos claro, pero a veces nos cuesta llegar a la población diciendo esto es necesario ponérselo porque queremos evitar lo que puede pasar en un futuro, no hablando solo de muerte, pero sí hablando de una serie de factores que hablan de la capacidad funcional de las personas, pero también es bueno que sigamos recordando números porque son significativos. Por ejemplo, si hablamos de sarampión, estamos en un plan de eliminación a nivel nacional donde en el año 2018 solo tuvimos 100 casos de sarampión en España y mayoritariamente, de una forma muy importante, casos importados. Tétano, una de las pocas vacunas que solo tienen efecto en el individuo que se la administra. Tuvimos 6 casos de tétano en toda España. Esos datos están ahí y esos son datos contrastados y que tenemos que trasladar. No vale utilizar esa herramienta de esta enfermedad no existe, no me la pongo, no, esta enfermedad no existe porque tú te has puesto la vacuna. Entonces yo creo que en eso tenemos que seguir trabajando y verla como un estilo de vida saludable, que es lo que es el uso de la vacunación en la población en general, pero desde luego en la población adulta aporta calidad de vida. Calidad de vida con desventajas contrastadas, quiero decir, hemos vivido en el momento COVID todas las situaciones de vigilancia epidemiológica de posibles eventos adversos relacionados con la vacuna que con un tiempo necesario de evaluación hemos visto que no, que realmente siempre han estado por encima las ventajas que nos aportaba la vacunación frente a los posibles riesgos que evidentemente también los tiene. Y yo creo que se ha dicho algo que tenemos que seguir insistiendo. Yo creo que los que estamos aquí trabajamos en vacunas, algunos son expertos en vacunas, pero la vacuna en sí, el producto en sí, si no se administra, no tiene sentido. Y ahí se ha comentado antes la importancia del personal de enfermería, pero yo creo que ahí tenemos que activarnos todos los agentes del sistema sanitario, entendiendo que todos podemos hacer algo en relación con esto. Nosotros, las personas que trabajamos en vacunas, podemos actuar como agentes dinamizadores, pero no sirve de nada tener un servicio de pediatría, un único servicio de atención primaria, un servicio de medicina preventiva experto en vacunas, si no somos capaces de dinamizar tanto a la población como a los profesionales que trabajan. Y tenemos que aprovechar la ola COVID para entender
que las vacunas están ahí para ayudarnos y además estamos en una situación privilegiada. En estos 5 o 10 años han aparecido una serie de arsenal terapéutico que no contábamos. Con la vacunación del adulto hace 10 años intentábamos ajustarnos con las vacunas que había en calendario, intentamos buscar algún factor de riesgo concreto, pero realmente no tenemos la disponibilidad que estamos teniendo ahora y lo que viene. Quiero decir que tenemos una previsión a corto plazo de incorporar herramientas muy útiles y además muy dirigidas a la población adulta. Hablamos de vacunas pues, del neumococo mejorada, hablamos de vacunas del herpes zóster, probablemente en poco tiempo hablemos de la vacuna del virus respiratorio sincitial también para adultos. Todo eso está ahí. Todo eso está ahí y si no lo utilizamos y si no se administra, estamos perdiendo una herramienta básica, porque no nos podemos olvidar, las vacunas han sido la herramienta sanitaria, la prestación sanitaria que más vidas ha salvado a nivel de la historia, y esto lo hemos visto claramente ahora. La realidad es que el escenario sería muy diferente, ¿no? Y mencionaba también el doctor Martinón bueno, el liderazgo que tiene Galicia en materia de vacunación. ¿Cómo sería ese escenario sin ellas? Bueno, yo casi me es más fácil destacar lo que ha sido ese liderazgo, ¿no? Y además, bueno, si al principio tenemos aquí pues las 3 piezas fundamentales de ese liderazgo, ¿no? Pues la atención primaria, tanto con los médicos de familia como esa importante y cada vez más importante que tiene que seguir avanzando esa enfermería de atención primaria, ¿no? Especialmente la enfermería familiar y comunitaria, especialistas de atención primaria, que entre sus funciones fundamentales tiene que estar pues la actividad comunitaria y esta concienciación de la vacunación probablemente es una de las tareas fundamentales que están desarrollando, ¿no? Yo hablaba antes de la importancia de la enfermería en este proceso y ya más allá de lo agudo, digamos, de la pandemia, creo que en el día a día han sido importantes. Yo quisiera destacar en el ámbito de la vacunación adulta, antes de la pandemia, pues el esfuerzo de mucha enfermería de centros de salud que se desplazaba a las residencias, y Galicia, no en población general adulta, pero sí en la población de residencias, tiene unos datos especialmente buenos, ¿no? Antes de la pandemia, que se han mejorado con la pandemia, pues justo el primer año, cuando no estaba la vacuna del COVID, la campaña del año 20, a nivel de gripe en adultos fue muy buena. Como no estaba la vacuna del COVID, pues todo el mundo pedía la vacuna de la gripe y de hecho tuvimos problemas logísticos para poder dar cobertura a toda esa demanda, ¿no? Bueno, pues eso estaba en ese momento y, como digo, fue fundamental gracias a la enfermería, pero igualmente fundamental la pediatría, esa cultura que decía el doctor Martinón en el ámbito infantil en Galicia viene de ese trabajo de los pediatras. Galicia, y como muchas comunidades en España, tiene pediatras en atención primaria que son fundamentales para transmitir esa cultura de la vacunación. Y por supuesto en el ámbito hospitalario, donde también, ahí sí que tengo que ser más crítico, nos costaba vacunar a los profesionales con la gripe, fundamentalmente a los profesionales más jóvenes, ¿no? Eso también ha sido un cambio, afortunadamente, con la pandemia, y creo que ahora tenemos niveles de vacunación en profesionales y en población muy buenos, que la clave es mantener. Y en ese mantenimiento hay varias piezas fundamentales. La primera, la más importante, pues el liderazgo de estas 3 patas que estoy comentando aquí, ¿no? Preventiva, pediatría y medicina de familia, que cada uno en su ámbito eran fundamentales antes de la pandemia y en la pandemia lo han sido, ¿no? Y además aprovechando, digamos, esa ola con esa incorporación de las vacunas que seguramente luego comentaremos en el ámbito infantil, las que hemos incorporado recientemente y, como decía María José, las que se ven venir ya pues prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, seguir con esa cultura de vacunación, seguir potenciándola y, por nuestra parte, desde la Administración, pues poniendo todas las herramientas a nuestra disposición, ¿no? Pues desde luego contratos con anticipación con las empresas, que también una de las cuestiones negativas de este éxito de las vacunas, luego está la dificultad a veces de acceder a ellas y la escasez o los problemas de rotura de stock o de suministro, que también a veces hay que contemplarlos, ¿no? En eso la industria pues está reaccionando también muy bien y está haciendo un esfuerzo grande para que esa demanda que hemos sido capaces de mantener pueda ser respondida pues con vacunas suficientes, como decía María José, que no es lo más importante, sino la cultura, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la organización de esta Administración, y creo que en general todas las comunidades autónomas, está muy orientada no a la vacuna, sino a la vacunación. Y creo que hemos tenido ejemplos con la pandemia, insisto, después de la pandemia, hablábamos antes del herpes zóster, por ejemplo, o el neumococo mejorado. Bueno, es continuar esa tendencia de aprovechar esa cultura de vacunación, que por supuesto es fundamental. Es además, lo decía el otro día el doctor Martinón en su entrada en la Real Academia, que por supuesto le vuelvo a felicitarle, que lo hizo allí en público, que además son baratas, porque las vacunas son muy baratas. Si encima habláramos de fármacos tremendamente
tremendamente caros, son muy baratas, hablamos de precios muy asequibles en general. Es verdad, cuando lo multiplicas por toda la población ya no son tan baratas, pero por supuesto son totalmente coste efectivas, ¿no?, que diría un economista. Por lo tanto, bueno, no hay más, no podemos hacer otra cosa más que seguir fomentando esa cultura, y yo insisto, y es lo fundamental aquí hoy, agradecer a estas piezas fundamentales de esa cultura, añadida a la enfermería, la situación en la que estamos ahora, que por supuesto no hay que bajar los brazos, hay que seguir esforzándose, sobre todo por ese reto que tenemos con todas las nuevas vacunas que están a punto de llegar. Nos sumamos a esa felicitación. Por cierto, que en ese acto hablaba de la gripe, ¿no?, que mencionaba ahora también el consejero, decía que es la gran amenaza infecciosa, ¿no? Bueno, hay muchas posibles, vamos a ser positivos, pero la gripe es una de ellas, pero eso no es nada nuevo, es una infección que tiene un reservorio zoonótico, es decir, que tiene pasos por animales, y eso facilita, eso es lo que nos obliga a actualizar la vacuna, la composición de la vacuna cada año. Pero bueno, la buena noticia es que tenemos vacunas que funcionan bien, y además la capacidad tecnológica para adaptarnos a cualquier sorpresa en el campo de la gripe. Pero sí, si tuviera que hacer una apuesta sobre algún patógeno que pueda darnos un disgusto a medio plazo o cuando sea, la gripe es uno de los candidatos. A la gripe siempre se le espera, la verdad es que tiene razón, cualquier enfermedad con base zoonótica tiene dificultades, pero como a veces no hablamos de dinero los profesionales clínicos, sí que me gustaría hablar de lo importante que es la inversión en vacunas, porque yo creo que tenemos todos claros la rentabilidad o la eficiencia del gasto de vacunas en la población infantil, pero también cada vez está más claro que es una rentabilidad para el sistema vacunar a adultos. Hay ya de hecho estudios en diferentes países para diferentes enfermedades que siempre salen a favor o mayoritariamente a favor de la inclusión de la incorporación de vacunas. Hablamos, por ejemplo, de vacunación en población adulta por encima de 50 años. Hay en Países Bajos algún estudio que habla de que por cada euro que inviertes tiene el retorno del sistema sanitario de 4, ¿no? Yo creo que esas situaciones donde hay que decidir, y hay que decidir en qué se trabaja. Las vacunas muchas veces se ven siempre con demasiada lupa y se analizan mucho y se les exige unos criterios de una capacidad de demostrar para lo que nos van a ayudar, que me gustaría que se hiciera también con otro tipo de productos, ¿no? Entonces yo creo que son elementos que siempre van a ser más beneficiosos que aportar perjuicios o efectos secundarios, pero que además, desde el punto de vista del sistema sanitario, son eficientes en su mayoría, ¿no? Entonces yo creo que es importante también a veces hacer hincapié en eso, y por parte de otros profesionales, quiero decir, no de decisores, que a lo mejor se puede hacer una lectura un poquito más difícil, ¿no? Nos vamos a acercar enseguida a las novedades también de ese calendario vacunal. Yo decía al inicio que Galicia, lo sabemos todos, tiene una población muy envejecida, pero envejecer no significa envejecer mal, ¿no? Y lo decía ahora Martínón también, se trata de hacerlo de la forma más saludable, con calidad de vida. Las tasas de vacunación probablemente crecerán, duraremos más años, ojalá que en muy buenas condiciones. ¿Cómo se afronta ese gran reto desde el punto de vista de la vacunación desde cada uno de sus ámbitos? Yo creo que la vacunación forma parte, como decía antes, de todo ese complejo de actividades que tienen que tener, y yo creo que se están haciendo. Algunas de ellas se están introduciendo también desde la propia administración sanitaria, como puede ser la actividad física, como puede ser la nutrición, elementos fundamentales, aparte de lo que es la terapia, la clínica y el hecho de la medicina preventiva. Las vacunaciones tienen que formar parte absolutamente de no solamente reducir la mortalidad, sino reducir también las consecuencias. Cuando hablamos de vacuna, hablamos de reducir a veces el simple hecho de lo que puede ocurrir más grave, que sería la muerte. Hay consecuencias también, agravamientos de patología respiratoria con una enfermedad que a veces se banaliza como la gripe, y se pueden complicar alteraciones metabólicas. La enfermedad neumocócica puede ser invasiva y tener consecuencias dramáticas. Entonces, debemos darle esa importancia, no banalizar cada una de las enfermedades que tenemos, y tenemos que caminar en ese sentido, en un sentido global de salud, de una educación y una seguridad vital que podamos tener a lo largo de nuestra vida, y en lo que se están dando pasos. Somos fundamentales todos, somos fundamentales el trabajo que se está haciendo desde la medicina de familia, desde la medicina preventiva,
La pediatría yo creo que ha demostrado sobradamente en los años que lleva este ejemplo paradigmático que tiene España de la pediatría en atención primaria, que ha sido algo que se diferencia prácticamente de la pediatría en todo el mundo, y ese ejemplo lo tenemos que transmitir, es la seguridad a lo largo de la vida y afrontarlo desde ese punto de vista. Yo creo que tenemos grandes condiciones y desde aquí, si se puede hacer ese llamamiento, tenemos un sistema informático y una historia clínica que posiblemente sea la mejor que hay en España. La interconexión que tenemos con el hospital, las facilidades que tenemos para seguir a un paciente, tenemos que utilizarlo más y introducir elementos de práctica clínica que puedan ser, que podamos recordarlos, entre ellos pues hablar de vacunas, porque es que a pesar de tener en algunas vacunas que tiene Galicia aplicadas por cohortes de edad, financiadas absolutamente, no conseguimos vacunar al 100%. Estamos en unos índices inferiores a los que consigue pediatría y ese es un esfuerzo de información, vuelvo a repetir, y un esfuerzo de elementos técnicos y de tecnología que nos permitan a partir de una determinada edad, vamos, el nuevo programa informático, y en eso felicito a todos los que han trabajado, el Janus 5 es una herramienta absolutamente potente y envidiable en cualquier lugar que viajes de España. Y yo a veces soy crítico incluso con la administración en la que trabajo, pero es mi papel en algún momento. Pero en esto, en lo que hay que decir las cosas en cómo son, sí que pediría que se introduzcan elementos que puedan ayudar a informar al paciente, a que cuando un paciente llega a una determinada edad tengamos en su cuadro de objetivos diferentes actuaciones para que, unas veces porque el trabajo y la rutina o demasiada presión asistencial se nos pueda olvidar, contribuyamos de esa manera a recordar que ese paciente necesita la vacunación, necesita pues todo lo que pueda necesitar de actividades preventivas y que se pueda hacer de una forma equitativa, que no dependa del criterio exclusivamente de un médico más o menos implicado, de una enfermera más o menos implicado o de los sanitarios que estén en un centro, sino que sea una actitud mucho más homogénea en beneficio de la población exclusivamente. Una mejor interesante. Consellero. Bueno, aprovechando lo que ha introducido Lorenzo, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que bueno, Galicia, en base a ese sistema de información que hemos construido entre todos, ¿no? Primaria y los hospitales y, por supuesto, los servicios tecnológicos, creo que lo utilizamos en el mejor sentido de la palabra para superar esta pandemia. Y en parte con esa información, ¿no? Aprovechando la vacunación de los ciudadanos del COVID, incorporamos al sistema digital, pero con firma digital, a casi toda la población para obtener el certificado en su momento, que era otro elemento también del que luego, si puedo, pues querría comentar algo, ¿no? Efectivamente, creemos que una solución pasa por que el paciente aporte información e interaccione con la historia, ¿no? Hasta ahora estaba pues, en el ordenador del médico de hospital, en el ordenador del médico de primaria, y creo que ya hace unos años lo hemos sacado a la población, de forma que ahora nosotros le podemos recordar al ciudadano sus citas, por ejemplo, de cualquier tipo, y lo que hemos hecho en la pandemia, creo que ha sido un elemento diferencial, le hemos dado la cita, ¿no? No tanto la opción de poder pedirla, sino, yo le llamaba cita forzada, si se me permite la expresión, porque le dábamos ya el hueco para citarse, para ir a la vacuna. Eso lo vamos a seguir haciendo ahora con el programa del Niño Sano y con la vacunación de los mayores. Utilizar una herramienta que muchos mayores o sus cuidadores llevan en el bolsillo para que sea muy fácil recordarle esa cita, darle la opción de cambiarla y facilitarle toda la información relativa a la vacunación, ¿no? Esto que hemos hecho en el COVID de forma más o menos estructurada, incorporarlo de forma rutinaria a una herramienta, como bien decía el doctor Larmenteros, que usamos todos, ¿no? y queremos que los pacientes también usen. Tenemos más de 1 millón de pacientes que están identificados digitalmente en la historia clínica electrónica y por lo tanto pueden interactuar con ella. Interactuar puede ser, pues oye, pedir mi cita de vacunación o aceptar o no aceptar una que le mandamos desde el sistema, ¿no? Y por supuesto toda la información complementaria que cuando vaya a la consulta, cuando vaya al hospital o incluso, si se me permite, con otros agentes como puede ser la farmacia comunitaria, que puede tener también un papel importante en esa labor de insistir en la vacunación, pues creo que en este ecosistema tecnológico y sanitario que tenemos en Galicia, creo que tenemos una oportunidad muy buena para reforzar ese aspecto. Bueno, yo creo que se está diciendo de muchas maneras que es un trabajo en equipo en el que todos los actores importan, ¿no? Y el éxito final, y yo creo que estamos en la buena senda, es la colaboración de todos los aspectos, los técnico-tecnológicos. Bueno, lo primero, que la Administración tenga un apoyo decidido a la vacunación y a todas las actividades relacionadas, que en este caso ha quedado manifiesto, ¿no?
pero que los profesionales tengan ese compromiso, que tengamos personas intermediarias en la información, en la educación, para transmitirlo a la sociedad, aprovechar las diferentes oportunidades. Yo creo que lo que comentaba Lorenzo y ahora Julio, pues todo lo que es la reiteración por la vía digital, la información, es decir, al final no tenemos que reinventar o inventar nada, sino adaptar las herramientas que tenemos y que funcionan bien para hacerlo lo mejor posible. Y no conformarnos con lo bueno, sino ir a la perfección, ¿no? Y yo creo que los recursos están, los medios están y que estamos en la buena senda, ¿no? E igual que a un médico de familia no se le escapa de ninguna manera un control de diabetes o de hipertensión arterial y está muy instaurado en su ADN, y pues tenemos que conseguir que en los protocolos, ¿no?, pues también se instaure eso, igual que en la pediatría pues forma parte, ¿no?, de su rutina, y esa parte no se le escape, y a lo mejor se nos escapan otras, ¿no? Tenemos ahora, lo decía también Julio, un potencial que ha quedado además claramente patente, que es la enfermería. Es decir, la enfermería ha tenido un papel muscular y práctico fundamental en la respuesta a la pandemia con la vacunación. Pues tenemos que seguir apoyándonos en este grupo profesional que sabemos que funciona y que funciona muy bien y nos puede ayudar. Y yo insisto en una cosa fundamental, en la información y la educación desde la infancia. Es decir, que sepan, igual que el Código de Seguridad Vial, igual que mi hijo me corrige si no tiro en la papelera adecuada el papel o otro residuo, ¿no? Los niños son el instrumento no solo en su formación, sino de educar a sus propios padres, ¿no? Con lo cual creo que eso es una parte muy importante y un asunto que debemos cuidar, que es el itinerario formativo en todo lo que es la vacuna, igual que otros hábitos de vida saludable desde la tierna infancia, para garantizar el futuro, cuando no estemos los que estamos aquí y sean ellos los que tomen nuestras decisiones, que realmente sigan en esa línea y tengan claro el valor que las vacunas suponen. ¿Queréis añadir algo más, no? Sí, porque me parece importante lo que hemos dicho, tenemos que utilizar todas las herramientas disponibles, pero lo que se ha comprobado, que además de todas estas herramientas que son básicas y en el momento actual no podríamos mirar para otro lado si no la utilizáramos, al menos en los adultos, lo que más ayuda a que el adulto se vacune es que su profesional sanitario, el personal responsable de su cuidado, le informe, le diga y le incentiva a esa vacunación. Eso sigue siendo básico, y aunque es cierto que en nuestro país a lo mejor todo el fenómeno antivacunas tiene un movimiento un poco más marginal que en otros, está claro que la recomendación, la actividad proactiva de los profesionales sanitarios a cualquier nivel, pero desde luego en atención primaria está el grueso de la atención que prestamos en nuestro entorno, tiene que ser básico si queremos que todo esto funcione como de momento está funcionando, pero pedimos más, queremos más. Vamos a acercarnos a ese calendario vacunal, porque les decía yo que llega con cambios, además, los ha habido y los hay en este año 2023. ¿Cuáles son las novedades, conselleiro? Bueno, yo creo que, si me permites destacar el cambio de finales del último año, con la incorporación de esas vacunas en el ámbito infantil, que ha sido también muy importante, tanto gripe como papiloma humano, como en este caso el meningococo, y ahora pues completarlo este año con herpes zóster, que ya empezamos, de hecho, ahora en el mes de junio, y también pues con esa mejora de la vacuna del neumococo, en este caso extendiéndolo el número de serotipos de 13 a 20. Estas son las novedades más importantes, ya consolidadas, que además con presupuesto. Este año el presupuesto de la Xunta de Galicia incluye un incremento del 50% en el programa de vacunación, llegando casi a los 30 millones de euros, y con un incremento importante precisamente para dar cabida a herpes zóster fundamentalmente, ¿no? Pero también en el caso, como decía, del neumococo. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Se vio la importancia y la efectividad de las vacunas, y desde luego pues en este caso la Administración no puede quedarse atrás, y este paso importante, de nuevo apoyado y arropado por los profesionales, que al final son los que nos sugieren, decía María José, ¿no?, pues esos datos basados en evidencia científica, que en este caso eran irrefutables y que por supuesto hemos incorporado, ¿no? Sin descartar en el futuro otras vacunas en las que estamos trabajando. Antes hablaba María José del virus sincitial. Bueno, no sé si para adultos tan cerca, pero desde luego para niños estamos trabajando, en este caso el doctor Martínón, intensamente también para que sea factible. Pero bueno, si me preguntas concretamente a las novedades, esta de herpes zóster para población adulta, los que cumplen 65 y 80 años, y también esa mejora de la vacuna del neumococo.
Destacar también las mejoras en la gripe, que aunque es una vacuna muy consolidada, pues bueno, pues por suerte cada año hay, pues bueno, primero la propia modificación de la cepa que está circulando por el hemisferio sur, que siempre vemos y eso nos hace cambiar, y luego mejoras en las vacunas, ¿no? Y de hecho vamos a hacer una mejora estos días, lo hemos tratado en el Consejo de la Junta, hacer una inversión adicional para que esas vacunas que ponemos a la población mayor, que ya tradicionalmente se vienen vacunando, pues mejoren, ¿no? Y de hecho vamos a incorporar 83.000 dosis adicionales de una vacuna pues más optimizada para la población que es mayor de 80 años, que es la más frágil en ese sentido, y también para los mayores de 60 que viven en residencias. Por lo tanto, bueno, pues también mejoramos la vacuna de la gripe, bueno, como no dices de otra manera, porque como decimos, este mundo de las vacunas está en constante evolución y bienvenido sea esa evolución y por supuesto nosotros tenemos que adaptar, ¿no? Las del 2022, ¿cómo ha sido su incorporación? ¿Cómo están funcionando? Bueno, la verdad es que francamente bien. Nos habíamos puesto el objetivo del 60% en población en gripe infantil y nos hemos quedado en el 54,7%. Creo que es un objetivo bastante cercano, pensando que es la primera vez que los niños tan pequeños se vacunan de la gripe, ¿no? Ahí destacar el trabajo que se ha hecho pues tanto en atención primaria como en los hospitales, con esas, lo hicimos en los hospitales cabecera, abriendo el fin de semana para facilitar que los padres pudieran venir a la vacunación, y la verdad es que yo creo que, vamos, aunque el objetivo era 60, como digo, me doy por satisfecho con el dato que hemos tenido, ¿no? Y luego, tanto en papiloma humano como en meningococo, pues la verdad, en papiloma prácticamente el 100% de los niños cumplían los 12 años, que era la edad que incorporamos en el calendario, se habían de vacunar, se vacunaron prácticamente el 100%, y en los del meningococo estamos también con 3.000 niños vacunados, más del 50% de la población diana, con lo cual, bueno, esto viene a confirmar que era una necesidad y que los padres han respondido perfectamente a esta oferta que desde la Administración, insisto, avalado por los profesionales, pusimos en marcha este año. Mencionaba hace unos instantes la doctora Pereira, hablaba de esa necesidad de inversión, ¿no? De asociarla a la rentabilidad, por lo que nos cuenta, por lo tanto, en ese capítulo inversor de la Administración, incremento, ha dicho del 50%. 50% en el programa de vacunación este año. Sí, ya era una inversión importante, ¿no? Y sobre todo porque venía, y era muy fácil hacerla porque venía acompañado de esos datos, este incremento importante del presupuesto, pues era la línea que comentaba María José, está totalmente avalado por la evidencia científica y no, vamos, estamos encantados de poder hacerlo. En el caso del herpes zóster, ¿no? por hablar de las novedades en relación a la población adulta, doctora Armenteros, ¿cómo impacta en la calidad de vida de las personas? El herpes zóster es una enfermedad, por suerte, no mortal, pero sí que tiene un impacto muy importante, no el herpes en sí, sino las consecuencias, como sería la neuropatía posherpética, que ocurre en un importante número de personas. Y eso sí que impacta mucho en su calidad de vida. Independientemente de la edad, puede afectar provocando esta neuropatía y este dolor permanente de difícil resolución, y a medida que vamos avanzando en la edad puede tener más repercusiones, pero puede afectar desde el aspecto de la vida en un estadio laboral, en edades laborales, hasta en edades más altas. El impacto es importante, es además unas características de dolor diferente, en lo que no encontramos un tratamiento absolutamente efectivo, porque hay diferentes componentes que se mezclan. Aquellos que han padecido un dolor en el que se ve afectado una estructura nerviosa saben lo difícil que es resolverlo y lo complicado y lo que afecta, en el sentido de estar continuamente con ese dolor. De ahí la importancia de poder utilizar la vacuna como no solamente prevenir la enfermedad, sino las consecuencias que podría tener esa enfermedad en el futuro, y principalmente esta, entre otras que podría tener, porque el herpes en sí puede dar otro tipo de complicaciones, pero destacaríamos esta. Las coberturas vacunales son diferentes, hablamos de las pediátricas en adultos, médico de familia, pediatra, ¿cómo reducirlas? ¿Cómo ir modificando y conseguir que se vayan acercando, ¿no? Y poner el foco sobre todo en los adultos? Lo hemos mencionado. ¿Influye también en esto la conciencia que tenemos como adultos en el tema de la vacunación? Información y educación, sin más. Es decir, tenemos una base buenísima. Estas personas adultas llevan a sus hijos a vacunar en casi el 100% de los casos, es decir, que no tienen ningún problema
con las vacunas, creen en ellas y creen que es lo mejor que pueden hacer con sus hijos. Es decir, los números les avalan, pero a lo mejor no tienen esa conciencia de la necesidad de protegerse ellos. Entonces hay que analizar cómo podemos influir en ello. Evidentemente a través de los profesionales sanitarios, de esa conexión directa con el sistema, e igual que se les recalca pues, que tome ciertas medidas para su tensión o para el control de su azúcar o para tener un peso ideal, pues hay que insistir más en la parte de las vacunas, ¿no? Y lo mismo en otros aspectos, en la propia divulgación e información. Creo que lo hablábamos al principio, COVID ha servido para poner en el centro de la diana al adulto como posible víctima fundamental de una enfermedad, y eso es bueno recordarle que no es la única, que hay otras y que además tenemos, por suerte, vacunas para poder prevenir esas enfermedades y sus consecuencias, ¿no? Con lo cual yo soy optimista, pero sí que es cierto que hace falta invertir en esos pasos de información y educación a distintos niveles para conseguir que una población que yo creo que tiene una predisposición muy buena, desde luego en la gallega está fuera de discusión, cuando tuvieron que vacunarse los adultos se rozó la perfección, con lo cual es transmitirles, igual que hiciste eso por esto, hay estas otras vacunas que también te pueden ayudar. Que no es llevo el cinturón de seguridad y no lo llevo y voy a tener un accidente o no. Estás reduciendo las probabilidades de un problema que puedes tener hoy o dentro de 2 años o dentro de 10 años. Entonces, no sé, hay que buscar la manera de conectar y transmitir esa idea y yo creo que soy optimista en ese sentido, creo que hemos demostrado que se puede, ¿no? Es decir, que los que tienen que vacunar, vacunaron, los que tenían que recibir la vacuna la recibieron, los que tenían que ayudar a hacerlo lo han hecho, con lo cual los ingredientes y la fórmula del éxito ya la conocemos en Galicia, es ver cómo podemos extrapolarla a otras vacunas. Es que se da el hecho paradójico de madres absolutamente convencidas de las vacunas de sus niños y con dudas sobre administrarse vacunas para ellas. Y a veces es pequeños matices de información. Estamos hablando ahora de cuarta dosis, que la cuarta dosis, la palabra cuarta dosis de COVID significa otra vacuna más, ahora ya que el COVID parece que es algo que convive con nosotros, y a veces pequeños cambios en la información, sobre todo desde el aspecto de mi experiencia, que a veces lo intento, le dice, mire, no es tanto una cuarta dosis, sino una revacunación, porque esta vacuna ya contiene unos elementos diferentes de los anteriores. Con esto es un salto cualitativo en lo que se vacuna, y a veces esa simple palabra les convencía de lo que significaba una cuarta dosis más de lo mismo, a dar otro aspecto diferente. Entonces es fundamental, yo creo que el trabajo que podemos hacer todos y el trabajo de información es básico. Hablar de vacunas es hablar de salud y es hablar de futuro. Entonces, claro, a veces es complicado y lo decía el doctor Martinón, estos resultados, y la doctora Pereiro decían 15 años a la vista para ver los efectos. Pero bueno, 15 años a la vista son muchos años y muchos años de salud. No hay que esperar a que tengas algo para ver lo que hubiera ocurrido si te hubieses vacunado. Esa conciencia tiene que estar. Los datos son tozudos, quiero decir, ahora mismo si dejamos al margen el COVID, la enfermedad neumocócica es la enfermedad prevenible que más mortalidad causa. Y ahora mismo, con una cobertura vacunal de neumococo en niños muy asentada, la mortalidad se está desplazando a la población adulta y eso es lo que tenemos que considerar. Y el herpes zóster es una enfermedad de adultos. El 30% de la población va a tener herpes zóster a lo largo de su vida. Bueno, pues el 50% de esa carga de enfermedad aparece a partir de los 50 años y sabemos que el 10% va a tener como complicación una neuralgia posherpética, que es la complicación que se traslada. Eso, que no son datos, es algo que puede pasar, es un riesgo real, es frente a lo que tenemos que trabajar. Consejero. Bueno, yo no tanto en el ámbito clínico, pero sí en el ámbito más social. Quisiera destacar y agradecer además algo que se hizo en la pandemia, ¿no? Buscar otras maneras de concienciar a la población en la vacunación. Y quisiera agradecer en este caso al sector de la hostelería en Galicia, por ejemplo, ¿no? Que fuimos capaces de poner el certificado de vacunación como un requisito para evitar aquellos cierres de los locales de hostelería, que todos recordamos, como un elemento innovador que fue muy bien recibido, y es más, lo hicimos casi a petición del sector al principio, y bueno, pues son fórmulas también que pueden ayudar, ¿no? O lo que estamos haciendo en la Xunta con la vacunación de los niños, con el acceso a las guarderías. Es decir, hay elementos que no son tan clínicos, que sí que ayudan, no pueden ser discriminatorios, por supuesto, pero sí que hay otros elementos que en ese sentido nos han ayudado y que creo que pueden seguir ayudando, ¿no? en ese refuerzo de la labor tan importante de los niños, que por supuesto para mí es fundamental, ¿no? Y ahí también, hablando de agradecimientos, yo quisiera agradecer a los medios de comunicación, aprovechando que
que estamos hoy aquí en UNO, esa labor que hicieron ayudándonos a difundir la opinión de expertos como los tres que están aquí hoy con nosotros, para que la población no tuviera ninguna duda, no tanto del beneficio de las vacunas, que también, sino solo la seguridad, ¿no? Que recuerdo que ha habido problemas, recuerdo el problema de las embarazadas con el COVID o con los pacientes oncológicos, donde de nuevo pues, hablar de esa seguridad de las vacunas fue fundamental. Yo creo que eso es un elemento radical, quiero decir, nosotros tenemos que empezar a, bueno, creo que se ha hecho hincapié lo suficiente, pero es importante volver a hacer. Las vacunas que se están utilizando son seguras. Si no fueran seguras, independientemente de la posible efectividad que tuvieran, no iban a estar. Entonces, antes de utilizar una vacuna, hemos garantizado que es una vacuna segura y que en el balance riesgo-beneficio siempre va a estar a favor del beneficio. No podemos decir que el riesgo es cero, no. Pero desde luego siempre va a aportar más beneficio. Y para beneficio. esos pacientes, ahora mencionaba los oncológicos, trasplantados, sí, medicina preventiva, la vacunación en este segmento, ¿cómo se organiza y qué papel tienen además ustedes también? A ver, nosotros ahora mismo como servicio estamos en el entorno hospitalario, aunque no trabajamos exclusivamente en el entorno hospitalario, quizás somos los responsables de la vacunación de estos pacientes en estas situaciones complejas, ¿no? Nosotros yo creo que aprovechando esta herramienta, y tenemos que seguir trabajando en eso, tenemos que establecer circuitos que encajen la vacunación dentro del proceso de manejo de este tipo de pacientes. Pacientes que muchas veces la oportunidad de vacunación no va a tener que ver con la edad, va a tener que ver con su proceso diagnóstico, su proceso de tratamiento. Eso a veces hace un poquito más complejo y de hecho la cobertura de los pacientes con factores de riesgo a veces no la tenemos muy clara por la dificultad y lo variable del número, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la vacunación de población en factores de riesgo, teniendo en cuenta que por encima de 16 años hay estudios que hablan que al menos un tercio de la población tiene algún elemento que le hace más susceptible a tener que ser vacunado o a recibir vacunas para proteger de esas posibles infecciones. Tenemos que trabajar en eso, en circuitos ágiles que en poblaciones de riesgo nos permita vacunar en el momento en que podamos obtener la mayor rentabilidad en cuanto a efectividad de esas vacunas. Y yo creo que desde el punto de vista del servicio de los servicios de medicina preventiva, y entiendo que de la organización, eso es uno de los caminos, ¿no? Hemos avanzado mucho en vacunación por corte etaria, tenemos unos sistemas de información, una herramienta que no teníamos, pues ahora vamos a intentar trabajar todos en ese apartado, ¿no? Y en ese futuro, ya para ir finalizando, ¿qué receta aplicamos? ¿Qué incorporaciones ven en el futuro? Hemos mencionado esa necesidad de difundir lo que estamos haciendo hoy aquí. No sé si creen que es necesario pues, seguir fórmulas como por ejemplo la de la gripe, ya como un mensaje de cierre. ¿Qué receta, nunca mejor dicho, aplicamos, doctor Armenteros? Es difícil dar una receta, quizás si existiera pues ya estaría puesta en marcha, pero desde luego lo que tiene que ser una vacunación a poder ser al mayor número de población, siempre utilizando el simple hecho del criterio de la edad y a partir de esa reducción de la que hablábamos de la inmunidad. Que se vayan incorporando el mayor número de vacunas en la medida que se pueda, porque es la inversión más rentable hacia futuro. Entonces no debemos tener dudas desde el aspecto económico, independientemente de los problemas que puedan surgir, pero verdaderamente invertir en vacunas es invertir en la calidad de vida. Debemos quizá ampliar yo en este momento en lo que veo y como una carencia que podría hacer pública, la vacunación del virus del papiloma en mujeres que tengan afectadas por el VPH debe ser aplicada en unas épocas anteriores, quizá que otras comunidades sí que lo hacen por el simple hecho de haber estado infectadas, pues podría ser una población susceptible con un número muy pequeño de dosis, pero con un avance preventivo posiblemente mayor, como algo a la vista, y que utilicemos pues todo lo demás, no solamente eso que hablábamos al principio de vacunación, sino aquellos componentes que puedan tener aspectos preventivos o anticuerpos monoclonales que se puedan utilizar de la forma más amplia. Atención primaria no tiene capacidad para dar una prestación mayor, con independencia de todos los problemas que estamos viviendo, pero yo creo que es el elemento más cercano al paciente, el que a veces transmite esa confianza que necesita un paciente. A todos nos han preguntado, pero nosotros especialmente, ¿qué hago? ¿Me vacuno? Es una palabra habitual, entonces tenemos que ser conscientes de dar esa información adecuada. Ampliar toda la vacunación, a modo de resumen, en la medida de lo posible, a mayor franjas etarias también en la medida de lo posible y que en el momento que aparezca cualquier
producto que pueda tener una aplicación preventiva se ponga en marcha, porque verdaderamente es lo que se necesita hacia futuro. Ha mencionado también ese virus sincitial. Doctor Martinón, calendario vacunal del futuro. Bueno, yo de momento le tengo que decir que estoy muy contento con el calendario que tenemos. Ahora mismo el calendario vacunal gallego es uno de los mejores del mundo. Y pues como gallego, como padre, como vacunólogo, como pediatra, pues eso me satisface mucho. También es cierto, y Julio le adelantaba, que hay que seguir trabajando porque más vacunas se van a incorporar. Solo para hacernos una idea, solo en la unidad de ensayos clínicos de mi hospital, del Clínico de Santiago, estamos trabajando en 20 candidatos vacunales diferentes, 20 enfermedades para niños, adultos y mujeres embarazadas. Es decir, que lo lógico es que se vayan incorporando más y más vacunas a las posibilidades de vacunación y de inclusión en los calendarios sistemáticos. Pero me gusta la visión que tenemos y que se ha repetido aquí sin que nos pusiéramos de acuerdo, que en todo momento se ha hablado de inversión, no de costes asociados. Las vacunas son una inversión a corto, medio y largo plazo, que también tiene mérito porque a veces el beneficio no es tangible, con lo cual cuando la administración apuesta por las vacunas, está apostando por algo que no necesariamente va a haber en un plazo de tiempo inmediato que la población va a percibir como un beneficio inmediato, ¿no?, en su día a día. Y sin embargo lo es, y sobre todo a medio y a largo plazo. Es decir, no hay futuro para Galicia si no hay gallegos. Y cuantos más gallegos haya y más sanos estén, más futuro hay para Galicia. Es una aseveración muy simplista, pero realmente una de las herramientas que mejor puede permitirlo son las vacunas. En cuanto a vacunas inmediatas, hay más posibilidades, en ello se está trabajando y bueno, unas de las inminentes son las vacunas de virus respiratorio sincitial. Nosotros ya hemos incorporado en el calendario gallego las últimas novedades. Es más, en la innovación del calendario vacunal gallego ha propiciado que el Consejo Interterritorial utilice de palanca los cambios que se hicieron en el calendario gallego para también hacer cambios en el calendario vacunal para todos los españoles. Es decir, no solo hemos sido pioneros, sino que ha servido para movilizar y por fin que se vayan incorporando gradualmente esas vacunas, no solo para el beneficio de los niños gallegos, sino de todos los niños españoles. Y bueno, yo creo que estamos en el camino adecuado. Entonces, la mentalidad la tenemos, la predisposición a incluir vacunas también, y luego tenemos una población que es para presumir, porque las tasas que conseguimos de vacunación en Galicia durante la pandemia, sin tener que ver con la pandemia, en todo lo que tiene que ver con vacunación, son imbatibles. Con cuidado de no caer en la autocomplacencia, pensando que hay que seguir cuidándolo, pensando que hay puntos de mejora, pensando que la información y la educación son fundamentales para mantener este éxito, pero bueno, ya que es la parte final, yo también creo que hay que felicitar, ¿no?, a la gente y al compromiso con todo lo que tiene que ver con las vacunas. Un presente que nos permite, ¿no?, ser optimistas. No podemos perder el impulso, quiero decir, estamos en una muy buena situación, estamos concienciando a la población ha visto lo que puede hacer la vacunación a lo largo de la vida y no podemos perder ese impulso. Hemos visto lo que se ha conseguido aunando investigación, inversión, financiación, tenemos que seguir trabajando en eso, porque lo que está claro es que las enfermedades infecciosas van a seguir siendo un problema muy importante en los años venideros, vamos a tener cada vez más situaciones de enfermedades emergentes, de enfermedades de alerta, tenemos que trabajar todo. Ahora no hemos tratado aquí, pero el problema de la salud única, cómo está la situación en animales, en medio ambiente, todo eso va a interferir con la evolución de la enfermedad infecciosa y no podemos perder esa oportunidad. Consejero. Bueno, yo, como decía el doctor Martino, agradecer por supuesto a la población ese esfuerzo que ha hecho y que hace permanentemente, que sin duda, ya lo hemos comentado, que es fruto de una labor importantísima de concienciación, de formación, de apoyo, empezando por la atención primaria y acabando, en este caso, con la más especializada, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de las vacunas cuando viajamos a terceros países, que también juega un papel fundamental. Yo quisiera destacar un par de cosas. Apenas hemos hablado de investigación, y no quería dejar de destacar pues, la labor que se hace, en este caso en el Hospital de Santiago, con esa labor de testeo, ¿no?, de comprobar esa seguridad que decíamos antes, fundamental, con ensayos clínicos en fases tempranas que son también muy importantes, y que Galicia pues, aporta su granito de arena importante en este caso, ¿no? O ya fuera del ámbito de la sanidad pública, destacar esa importante labor que está haciendo de desarrollo de la vacuna de la tuberculosis, en este caso en el laboratorio Zendal, la única vacuna que parece que tiene visos de cuajar en el ámbito de la tuberculosis, que llevan un tiempo enorme, ¿no?,
porque las vacunas antes llevaban mucho tiempo desarrollarlas, aunque con la pandemia hemos visto pues, esas formas de acelerarlo. Pues destacar ese valor y en general, bueno, pues hablar de ese contexto favorable de la vacunación en Galicia, pero como hemos dicho aquí ya muchas veces, pues que no nos puede llevar a la complacencia, ¿no? En este caso, quiero recordar que el discurso de investidura del presidente de la Xunta apostó por esas 3 vacunas en el ámbito infantil, que están ahí, y vamos a seguir, por supuesto, de la mano de los profesionales haciendo ese esfuerzo inversor en que todas las vacunas que hayan demostrado esa seguridad y que veamos que son factibles para incorporar al calendario, incorporarlas. Sí que tengo que hacer una mención a un procedimiento que creo que tenemos que actualizar, y así se lo dije al Ministerio recientemente. Igual que para otras prestaciones tenemos un procedimiento para incorporarlas al sistema sanitario nacional y que haya cierta equidad y distribución homogénea, en las vacunas tenemos una asignatura pendiente, no hay ese procedimiento y le hemos pedido al Ministerio que lo incorpore. Hablamos, por supuesto, de inversiones a veces de una magnitud económica importante y que tienen que estar encajadas, igual que lo están en Galicia, tienen que estar encajadas en el sistema financiero, en los presupuestos del Estado, en este caso, por una cuestión tan importante como esta. Por lo tanto, bueno, estoy seguro que eso se va a poder corregir y seguiremos pudiendo estar pendientes de todo lo que los profesionales nos trasladan de vacunas que realmente son interesantes y hay que incorporar y tener los mecanismos para poder incorporarlas cuanto antes. Bueno, pues un contexto favorable aquí en Galicia, son agentes importantes en todo esto, así que felicidades también por ello y a todos los que nos siguen, a esa población gallega con ese gesto de la vacunación. Sirva este encuentro también, este encuentro digital que hemos organizado hoy desde aquí, desde el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre, para difundir esa necesidad, esa importancia, ese valor, relevancia de la vacunación entre todos ustedes y entre los lectores de La Voz de Galicia. Y recuerden, invertir en vacunas es invertir en presente, en futuro, pero también en nuestra calidad de vida. Aquí en Galicia sabemos mucho de ello. Lorenzo Armenteros, gracias por habernos acompañado. Gracias. Federico Martinón, gracias. María José Pereira, gracias. Y consejero Julio García Comesaña, gracias también. Y a todos ustedes, gracias como siempre también por su atención.